Buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía y quisiera un poco hacerle un homenaje pues a esta disciplina como científico social. Yo soy sociólogo y doctor en ciencias de la educación, pero el homenaje va porque la tesis central que yo deseo desarrollar es que las ciencias, tanto naturales como sociales, no pueden avanzar sin la filosofía. Para ello, nosotros tenemos que hacer una visión histórica de lo que ha sido la filosofía. Y la versión que yo tengo luego de los estudios que he realizado es que con la aparición de la filosofía hubo un cambio civilizatorio, una nueva visión de la realidad. Imaginémonos hace 2500 años en la Grecia antigua que predominaba la visión teológica de la realidad. Es decir, la realidad se entendía, se explicaba, se desenvolvía gracias a un factor extraterrenal, que eran los dioses. En el caso pues de Grecia, el Olimpo, Zeus. Y bueno, toda la dinámica de la realidad y del poder se basaba pues en esa consideración de que todo era capricho o voluntad de los dioses. Pero llegó un momento en que los problemas se seguían incrementando, aparecían nuevos y ya era insuficiente esa explicación teológica y empieza a correr la filosofía. Cuando se empieza a buscar otra forma de fundamentar y de explicar la realidad por medio de un principio que dice que esta realidad se estructura, se entiende y se fundamenta en la propia realidad. Es decir, hay elementos intrínsecos a la realidad que si tú lo logras descubrir, puedes explicar la realidad y sus problemas. Entonces, el núcleo empieza a buscarse de que hay, ¿verdad?, un orden que preside esa realidad. Y la segunda vía es que el hombre puede entender ese orden aplicando la razón. Ese es el salto civilizatorio que a mi entender se dio con la aparición de la filosofía. Tenemos aportes sustanciales cuando en la época antigua Aristóteles escribe su libro Metafísica. Allí establece, miren, cómo se entiende la filosofía y cómo se entiende como una ciencia, porque la ciencia no es más que buscar la episteme, buscar la verdad, alejada de la doxa, de la opinión, de la especulación. La filosofía nace científica porque se buscan los fundamentos. Allí en el libro de Aristóteles ustedes pueden encontrar una cantidad de categorías que se deducen, se infieren de la propia realidad. Por ejemplo, la realidad es cualitativa y cuantitativa a la vez. Ahora, cuando empieza a desarrollarse esta visión, ¿verdad? Aparecen los primeros filósofos tratando de entender la realidad. Uno pudiera decir hoy que es una especulación, pero no lo era, porque atendiendo a la época histórica, al entender que la realidad estaba presidida por el fuego y había toda una explicación de por qué era el fuego o el agua o el apeirón, era un esfuerzo de aplicación de la razón, no de la especulación, no de la intuición especulativa. Entonces ahí es donde nace la filosofía intrínseca, ¿verdad? Para científicamente explicar la realidad. Ahora, con el desenvolvimiento histórico, bueno, hubo un retroceso porque
en la época medieval, ¿verdad? Se impuso de nuevo un régimen social basado en la teología y se utilizó la razón para explicar el orden divino. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entre las figuras más eminentes de ese periodo. Pero cuando empieza el Renacimiento, vuelve otra vez esa preocupación por entender la realidad desde la propia realidad. Entonces, empieza a correr dos perspectivas para entender la realidad. Una, por la vía de la experiencia, otra, por la vía de la razón. Al primero se le denomina empirismo, al segundo se le denomina racionalismo. Pero esas son formas, digamos, de tratar de entender la realidad. Se desarrolla la lógica para el primer caso, se desarrolla todo lo que es el discurso, la teoría, los conceptos, la argumentación y por otro lado toda la metodología experimental que está vinculada a Francis Bacon y Galileo. Y de allí surgieron filósofos de parte y parte, ¿verdad? Muy importantes. En el caso del empirismo, ¿verdad? Aparece John Locke. Y en el caso del racionalismo, después de Descartes, ¿verdad? La gran eminencia de Immanuel Kant. Ahora, con el correr del tiempo, ya cuando estamos en el siglo XIX, empieza a haber una preocupación por fundamentar las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, ¿verdad? En diferentes versiones o especialidades, como la sociología, la política, aparecen, ¿verdad? Bajo la óptica de una filosofía que fue el positivismo, que trató pues de fundamentar las ciencias sociales desde los aportes de las ciencias naturales. A esto se le ha dado mucha crítica, pero no había otra forma, porque el humanismo, ¿verdad? Vinculado a, a las artes, ¿verdad? Empieza a tener una posición secundaria a nivel cultural porque la ciencia y la tecnología empiezan a tener el rasgo más importante. Entonces, los filósofos de la época, ¿verdad? Trataron de fundamentar entonces inmediatamente la explicación de lo social para convertirla en ciencia desde el campo y los aportes de las ciencias naturales. Y bueno, progresivamente se fue evolucionando esto y aparece después la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica materialista, ¿verdad? Donde también se trata de interpretar la realidad no a partir del orden, sino del desorden. Y esa polémica permite el avance de las ciencias y también permite la comprensión social y política de la realidad que estábamos viviendo para esa época. Entonces, cuando aparece esta fundamentación, ¿verdad? Se da en varios planos y va apareciendo la epistemología, ¿verdad? O la filosofía de la ciencia como un campo específico de la filosofía para explicar la ciencia y la tecnología también. Ahora, cuando se fundamenta las ciencias sociales a partir del método experimental, ¿verdad? Hay una situación y es que no se conocen los fundamentos y eso lo empieza a manejar la filosofía de la ciencia, cuando trata de establecer cuáles son los fundamentos de la realidad, en este caso, fundamentos que llaman con el término de la ontología. Luego, ¿cuáles son los fundamentos del conocimiento científico? ¿Qué método es mejor, el experimental o el lógico, racional? Y ahí aparece pues todo el aporte de la nociología como parte de la filosofía y todo lo relativo a los valores, a la ética,
de la ciencia, de la investigación científica y de los científicos, por supuesto. Entonces, se discute originalmente, ¿verdad?, si esa realidad podía ser entendida de manera fenoménica, de manera estructural, de manera histórica, si se va a explicar, ¿verdad?, las leyes de la sociedad, si es que llegan a existir, ¿verdad? ¿Por qué hay un determinismo en la evolución de las sociedades, ¿verdad? Para entender los diferentes problemas que se van eh, constituyendo a lo largo de la historia contemporánea. Entonces, no solamente eso, sino qué puede estar explicando un fenómeno, la polémica que existe entre la teoría de la causalidad y la teoría de la probabilidad. Es decir, existe la causalidad, qué relación podíamos establecer con los diferentes encadenamientos de fenómenos para poderlos explicar. Y la aparición del concepto de ley, tanto en las ciencias naturales como en el campo de la ciencia social. Y eso lo proporciona la filosofía de la ciencia. En la actualidad, digamos, ha avanzado mucho, la ciencia ha avanzado mucho, ha habido aportes sustanciales en todos los campos, pero yo estoy seguro que cada vez que hay un cambio de paradigma científico, cada vez que hay una revolución científica, es porque se han cambiado los principios ontológicos, nociológicos, porque este, se empieza a ver la realidad desde otra forma. Por ejemplo, el tránsito del fenómeno hacia el sistema y después hacia la complejidad de la realidad. Esas son discusiones filosóficas que subyacen a las explicaciones de las ciencias sociales. De modo tal que no hay, ¿verdad?, que alejarse de la filosofía, sino que hay que estar siempre pendiente de cuál es su producción. Por eso, vincular a la filosofía como especulación, como eh, hecha por aquellas personas que están abstraídas y aisladas de la realidad, yo creo que es una visión muy equivocada de la filosofía. El filósofo o el que elabora filosofía, ¿verdad?, con responsabilidad, ¿verdad?, histórica y contextual, trata de entender lo que está pasando en la realidad, que tiene un continuo con respecto a lo que es la realidad, a lo que es el hombre. Hay una relación entre lo que es una especie de lo que hemos denominado la ontología y luego la antropología filosófica, que es el hombre, hacia dónde va el hombre en estas civilizaciones, va a cambiar, va a tener otra visión de lo que es la realidad, etc. Gracias pues a la filosofía, las ciencias sociales han avanzado considerablemente. Podemos poner un caso, el caso del argentino canadiense Mario Bunge, que desde que escribió el libro La investigación científica y la ciencia, su método y su filosofía, intentaron, y de hecho lo lograron, la fundamentación, aclarar la fundamentación tanto ontológica, nociológica y axiológica de las ciencias naturales, y después hizo un esfuerzo para hacerlo en el campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, en el famoso libro también, La búsqueda de la filosofía en las ciencias sociales, demuestra que operan, ¿verdad? No solamente se está aplicando el método científico, no solamente se están buscando las leyes, sino que hay una polémica entre lo que es los principios de realismo, idealismo, entre individualismo y holismo, materialismo, idealismo, subjetivismo y realismo, es decir, están candentes esos principios y el científico, de acuerdo a su búsqueda de la explicación de su campo determinado, ¿verdad?, él combinará o se irá por uno de esos principios. Pero una ciencia social sin fundamentación
epistemológica o filosófica, no podrá jamás avanzar en la explicación de los distintos fenómenos que van apareciendo permanentemente. Bueno, esta es mi versión de lo que es la filosofía. Tiene mucho por dar todavía ahora que vivimos en una era post-pandemia, ¿verdad? Hay que aclarar, hay que ver qué visión es la más apropiada, cómo los sectores están generando su propia perspectiva y hacia dónde va esta civilización. Y bueno, esto pues en pocas palabras pues lo que yo considero pues el aporte de la filosofía y su relación con la epistemología y con la ciencia. Yo me llamo Evaristo Méndez Quintero, el correo electrónico es evaristoméndez22 y estamos completamente a sus órdenes. Muchas gracias y hasta la próxima.